Buenos días, hermanos. Esta imagen es del lago de Tiberías, el mar de Galilea, son todos los nombres que tiene. Y aquí es donde Jesús se reunió con sus discípulos, una de las ocasiones que se reunió con ellos después de haber resucitado. Mira, este lago de Tiberías es un lago de agua dulce, tiene unos 166 kilómetros cuadrados, abastece actualmente varias ciudades de agua potable y también se utiliza para riego. Y es el lago de agua dulce más profundo que hay en el planeta. Y aquí fue donde tuvieron una reunión Jesús y sus discípulos después de que él había resucitado. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Iniciando del versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Cuando los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha en la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo Pedro: es el Señor. Simón Pedro entonces oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, pues se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron por la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Pues a mí también se me antojaría, ¿verdad?, un pescadito asado aquí a la orilla de este lago. Este, suena como una escena bastante agradable de compañerismo, de amistad, de comunión con Jesús. Y mira, para este momento, pues ya lo que había sucedido, la captura de Jesús en el Getsemaní ya había pasado. También el brutal trato que recibió por parte de los soldados romanos, eso también ya era cosa del pasado. Ese juicio simulado en el cual se le ve culpable también era cosa que había quedado en el pasado. Lo mismo la tortura y los golpes que recibió Jesús. Esa cruel muerte que recibió también ya era parte del pasado. Y vemos aquí que ya están los discípulos con Jesús nuevamente, y que Jesús, bueno, si tú te acuerdas, él ya había resucitado una semana atrás. Esto estaba hablando de eventos que sucedieron una semana después de la resurrección de Jesús. Entonces, para este momento, ya había quedado instituido eh, la Semana Santa, aunque no se le llamó de esa manera en ese momento. Es un nombre que le dimos mucho tiempo después. Pero ya había quedado como, como un fundamento del Nuevo Testamento de la iglesia primitiva. Ellos no solamente predicaban el ministerio terrenal de Jesús, sino también su resurrección. Eso era algo muy importante. Todos los discípulos donde iban hablaban de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces era un pilar que ya había quedado cimentado en la iglesia primitiva. Y también de que el sacrificio de Jesús nos había perdonado todo pecado. Eso también ya había quedado instituido
Entonces la pregunta aquí que nos podríamos hacer, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue después de todo esto? Bueno, aquí San Juan, el Evangelio según San Juan, nos provee una imagen de una secuencia de eventos. Mira, mientras Mateo, Marcos y Lucas, por lo que reportan ellos, le llegamos a conocer como la post-resurrección, eventos de la post-resurrección. Juan es más específico en los detalles acerca del ministerio de Jesús por una temporada después de la cruz, después de haber sido crucificado. Fíjate, Jesús no subió inmediatamente al Padre, sino que se quedó un tiempo y todavía tuvo algunos encuentros con los discípulos. De acuerdo con Juan, Jesús tiene una reunión tipo familiar con sus discípulos tan solo una semana después de su resurrección. Y aquí los estamos viendo y si recordamos, hacía unas cuantas semanas que Jesús se había reunido con sus discípulos en el aposento alto, donde habían partido el pan con él, donde habían bebido con él, donde habían convivido. Y eran momentos, tal vez como ellos recordaban con mucho cariño, esos momentos que pasaron juntos. Y aquí nuevamente los vemos teniendo un convivio, ¿sí? Con pescadito asado, ¿verdad? Y no era nada más un pescadito, sacaron 150, aparte del que Jesús ya tenía ahí en las brasas, entonces ya estaba listo para colocarse a cocinar los demás, tuvieron un buen momento de convivencia. Pero vemos que también aquí estaba Tomás, el que llamaban Dídimo, que no había estado presente en otras ocasiones que Jesús se había presentado con ellos. Mira, yo sé que Jesús dijo que él no quería que nadie se perdiera, pero no estoy hablando acerca de la doctrina que se conoce como el inclusionismo. Mira, porque muchos podrían pensar pues, que Tomás se iba a perder, ¿no? Ya que él había dicho que él no iba a creer en la resurrección hasta que no metiera su mano por el costado, por el hueco que está al costado, hasta que no viera él las marcas en sus manos de los clavos que le clavaron en la cruz. Digo, yo no lo voy a creer. Pero algunos podrían haber dicho, bueno, entonces tal vez Tomás se iba a perder, porque él no iba a creer en la resurrección de Jesús, por lo tanto no iba a ser parte del ministerio de los demás discípulos de Jesús, porque acuérdate que ellos fueron llamados no solamente, este grupo más cercano, estos 12, fueron llamados no solamente para predicar el ministerio terrenal de Jesús. Acuérdate que cuando eligieron a alguien que reemplazara a Judas, buscaron a alguien que había estado todo el tiempo con ellos, o sea, para que diera testimonio. Entonces, este grupo más cercano de Jesús eh, era gente que había estado años con Jesús, en su ministerio terrenal, pero también habían sido testigos de su resurrección. Entonces, Tomás estuvo cerca de quedarse fuera de este grupo de lo que conocemos como los 12 apóstoles, porque aún no había visto a Jesús resucitado y por lo tanto él no lo iba a creer y por lo tanto, si tú no lo crees, tampoco lo vas a predicar. Entonces, acuérdate que Jesús dijo que él no quería que nadie se le perdiera. Entonces, se han surgido algunas doctrinas, que entre estas surge la del inclusionismo, que enseña que la gente se va a salvar independientemente de lo que hagas. ¿Sí? Los que van a ser salvos de todas maneras, prediques o no prediques. Yo no estoy hablando de esa doctrina, yo sí creo que debemos de predicar y hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Pero incluso algunas iglesias han tenido esta discusión de la doctrina del inclusionismo, del cual dicen, pues, ¿para qué mandamos misioneros? ¿Para qué salimos a predicar? ¿Para qué hacemos post en las redes sociales? Y de todas maneras los que vayan a conocer a Jesús, los que estén predestinados para ser salvos, de todas maneras lo van a hacer independientemente de lo que hagamos. Pero yo no estoy hablando de esa doctrina, simplemente, y es más, ni siquiera lo quiero ver desde un punto de vista doctrinal, sino que más bien yo lo veo como amor.
Dios quiere dar la oportunidad de que todos le conozcan y que todos puedan decidir dónde quieren pasar la eternidad. Aquí de lo que estoy hablando es de que a Tomás también se le dio esta oportunidad. Así como Dios nos da la oportunidad a nosotros el día de hoy, también le dio la oportunidad a Tomás de creer, de que Jesús fuera real para él después de haber resucitado de entre los muertos. Y así que aquí tiene la oportunidad, Dídimo, Tomás, de creer a Jesús, de ver a Jesús, de hablar con él. Y esas son cosas que, vamos, debemos de agradecerle a Dios por la paciencia que Él tiene con nosotros. Yo sé que el simple hecho de asistir a una iglesia o de estar viendo videos como este no te van a llevar al cielo, es tu relación personal con Dios, pero la asistencia a una iglesia, formar parte de un grupo de intercesión, esta relación que necesitamos tener con otros hermanos, son cosas que no te van a salvar, pero sí te van a fortalecer en tu caminar con Cristo Jesús. Entonces, hay gente que también, yo sé, he llegado a gente que llega a decir, pues es que yo no voy a la iglesia porque pues, ahí en la iglesia hay mucha gente que ha cometido errores y está llena de hipócritas. No sé si lo has escuchado. Hay gente que dice, yo no voy porque está lleno de hipócritas. Y lo que yo les digo es que sí, sí hay mucha gente que es mentirosa y que son hipócritas y que van a una iglesia. Pero yo te pregunto, si tú tienes este pensamiento, yo te pregunto, ¿habrá mentirosos hipócritas en tu colonia? ¿Habrá mentirosos hipócritas en tu trabajo? Y todavía más fuerte, ¿habrá mentirosos hipócritas en tu propia familia? Y la verdad es que yo no veo que tú te estés cambiando de colonia porque allí hay hipócritas. No veo que te salgas del trabajo porque hay hipócritas y mentirosos, ni que te dejes de reunir con familiares que están exactamente en la misma situación. Entonces, ¿por qué la iglesia lo trata de una manera diferente? Acuérdate que después de todo, a la iglesia vamos para ser transformados. Tenemos este tipo de reunión online para ser transformados. Formamos parte de un grupo de intercesores para que Dios nos transforme al mismo tiempo que pedimos que Dios cambie a otros. Entonces, no te rindas, no te eches para atrás. Mira, Tomás, con toda su incredulidad, pero allá andaba con estos discípulos. No nada más dijo, no creo y me voy. Este, él todavía estaba con ellos, se fue con ellos, convivía con ellos. Y acuérdate que les habían dicho que iban a ver a Jesús otra vez en el mar de Galilea, que lo vieran allá, que allá los iba a encontrar. Entonces, esto es algo muy importante que creamos que Dios tiene algo especial para nosotros. Y mira, desde el punto de vista, no es por defender a Tomás, porque no lo voy a defender, pero desde el punto de vista, debe de haber creído Tomás, bueno, si yo estuve ahí cuando Él les dio de comer a las multitudes, a los miles que había junto con ustedes, si yo estuve ahí cuando sanó a los enfermos junto con ustedes, si yo estuve ahí cuando sanó a los ciegos, junto con ustedes, cuando sanó a los leprosos, aun cuando llamó a Lázaro en su tumba, así como ustedes. ¿Cómo esperan que yo no tenga la misma experiencia que estuvieron ustedes al hablar con Jesús resucitado? Mira, después de todo, yo sé que somos muy duros con Tomás y hay buenas razones para hacerlo. Fui que dijo estas frases hasta que no me meta mi mano en el hoyo que está en su costado y vea las marcas de los clavos en sus manos, no voy a creer. O sea, son palabras muy fuertes. Pero todos los demás tampoco creían, ¿eh? O sea, sus demás discípulos, cuando les fueron a contar a las mujeres que Jesús había resucitado, ellos tampoco lo creían, hasta que nos apareció Jesús en medio de ellos. La verdad es que todos ellos eran muy incrédulos y eran muy duros de corazón, así como tú y yo podemos llegar a ser incrédulos y duros de corazón. Muchos podemos decir, bueno, ¿y por qué no creían eso? Si era gente cercana a Jesús y habían visto todos los milagros, y si Jesús dijo que iba a resucitar, pues la verdad no era para que estuvieran escondidos en el aposento alto, la verdad es que era para que hubieran estado esperando con cantos, con panderos, con danza fuera de la tumba, esperar a que Jesús resucitara. Sin embargo, ninguno de ellos hizo eso. O sea,
sí vieron a Jesús hacer muchos milagros, pero la verdad es que eran duros. Era un grupito de gente dura, que la verdad es que Dios los usó de maneras increíbles y si Él lo pudo hacer con ellos, también lo puede hacer contigo. Ellos son ejemplo de que no eran muy diferentes que tú y yo, porque la verdad es que a veces Dios ha hecho milagros increíbles en tu vida, ha hecho sanidades increíbles en tu vida en el pasado, y cuando viene un nuevo problema, a veces también nos desesperamos, nos escondemos, nos olvidamos de todas aquellas cosas que hizo. Esa es una enseñanza para nosotros, que no nos rindamos, que no dejemos de caminar el camino de la verdad. Acuérdate que decía el apóstol Pablo que yo sigo a la meta, hacia adelante, no estoy viendo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, mi premio, que vamos a recibir un premio de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, yo sí quiero llegar hasta el final de la carrera, no me quiero rendir. Acuérdate que para que seas considerado triunfador, tienes que llegar hasta el final de la carrera. Todos ellos que están en una maratón y se rajan y se salen, pues ni siquiera los cuentan como que terminaron. Entonces, también tenemos que terminar la carrera que Dios tiene para nosotros adelante. Fíjate, estos eran personas que fueron transformados por Dios, igual que Dios quiere transformar nuestras vidas el día de hoy. Así como Dios quiere liberarte, si tienes problemas de adicción, Dios te quiere liberar de las adicciones, así como también te quiere dar un trabajo, también quiere que tengas un lugar donde vivir, también quiere transformar tu vida, sanarte, restaurarte. Y mira, vemos aquí a Tomás, que se equivocó en su incredulidad, pero no es el único de sus discípulos que se ve equivocado. Natanael, que también estaba en este grupito, también había dicho, ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? Y de ahí venía Jesús. Felipe también había sido una persona que le dijo a Jesús, pues muéstranos al Padre para que crea en ti. Y ya eso tenía tiempo caminando con Jesús, ¿eh? También Santiago y Juan también estaban peleando por poder, pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pedro también le había negado en 3 ocasiones. Mateo, a pesar de que era hermano gemelo de Tomás, era una persona que había robado dinero de impuestos. Entonces, la verdad es que todos eran unas fichitas, si podemos decirlo, así como tú y yo también hemos cometido nuestros errores, pero fíjate, también vemos que Jesús se aparece antes de este tiempo que estuvieron aquí en el Mar de Galilea. Jesús se les apareció en el aposento alto. Pero fíjate, cosa interesante, dice en esta narrativa que las puertas estaban cerradas y también las ventanas. Entonces alguien puede decir, ¿cómo es que Jesús estuvo en ese cuarto si todo estaba cerrado? Mira, algo interesante de este momento, de esta aparición de Jesús, ponte a pensar, si una puerta cerrada, ventanas cerradas, no pueden mantener el frío afuera, si tampoco puede mantener la miseria fuera de una habitación, ni la enfermedad, ni la depresión, ni corazones rotos, ni la muerte misma, pues tampoco iba a poder detener al Rey de Reyes y Señor de Señores de aparecerse en ese lugar y tener una experiencia con Jesús. Y la verdad es que estaban totalmente impresionados. Fíjate, Jesús no les reclamó por su incredulidad, porque todos ellos estaban con la duda, no creían que Jesús había resucitado, o cosa interesante, no habían oído. Aún había algo de esperanza en sus corazones, porque después de la muerte de Jesús pudieron haberse ido cada quien por su cuenta, haberse dispersado, pero estaban juntos en el aposento alto, en desesperación, en temor, y Jesús se aparece en ese lugar y todos vuelven a tener esperanzas. Lo ven nuevamente en este mar de Galilea. A mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho la playa. La verdad es que Jesús escogió un lugar fantástico para tener una reunión con ellos, una comida al aire libre, ¿verdad? Un pececito zarandeado, le dicen a algunas personas que está hecho así a las brasas,
Pero fíjate, en esta reunión que tiene con Tomás, y Tomás finalmente puede ver sus brazos, su costado, y Jesús le dice que toque los hoyos que están en sus brazos, en su costado. Fíjate, en ese momento Tomás responde, mi Señor y mi Dios. Y es muy interesante la manera como responde Tomás, porque esto tiene dos interpretaciones, mi Señor y mi Dios. Lo que le está diciendo mi Señor, cuando dice mi Señor, le está diciendo que tiene dominio sobre su vida. Y entonces te puedo confiar, te puedo seguir, estoy bajo tus órdenes, creo en ti, estoy contigo, dependo de ti. Y ahora puede cumplir con la descripción de los 12 más cercanos, que no solamente habían caminado con Jesús en su ministerio terrenal, sino también con un Jesús resucitado. Puede predicar de la resurrección de Jesús. Y ahorita vamos a hablar de lo que dijo Jesús acerca de los demás creemos sin haberlo visto. Él habla de una bendición, ahorita vamos a hablar de la bendición, pero también él está diciendo que es el que hace el camino donde no hay camino, también que es tu proveedor, está confiando para ser su proveedor, para ser su sustentador, para guiarle. Y también cuando dice mi Dios, mira, cuando dice Señor está refiriendo aquí en la tierra, su periodo terrenal, pero cuando está diciendo mi Dios se está refiriendo a la eternidad, porque Él tiene autoridad suprema en el cielo. Entonces le está reconociendo que en la vida después de la vida aquí en la tierra, en la vida eterna, entonces vamos a tener una relación con Dios. ¿Sí? Dice mi Señor y mi Dios, en ese momento lo está reconociendo como parte de la Trinidad, no solamente como el Hijo de Dios, comienza a entender a Dios de una manera mucho más extensa, como no lo había conocido anteriormente, tal vez de una manera que tú y yo necesitamos conocerlo, no solamente como el que me puede dar cosas aquí en la tierra, porque muchas veces tenemos un pensamiento tan pequeño, tan corto, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Simplemente estamos pensando en pagar la renta, estamos pensando en salirle a un problema financiero, en salirle a una enfermedad, pero a veces se nos olvida que hemos sido llamados a la eternidad. Jesús no solamente te llamó a una vida terrenal pasajera aquí en la tierra y ayudarte en esta existencia terrenal efímera. Acuerdo lo que decía el apóstol Pablo, o sea, dice, yo es mejor estar con él. Sí, es necesario que esté aquí en la tierra, dice, pero la verdad es que yo prefiero estar con Jesús allá en la eternidad. Acuérdate que Jesús hasta fue a preparar una morada para nosotros y Él está pensando en la eternidad. A veces nosotros solamente pensamos en el periodo aquí en la tierra y nos preparamos para el periodo aquí en la tierra, pero la verdad es que el periodo aquí en la tierra va a ser muy corto. La eternidad, ni siquiera alcanzamos a comprender la magnitud de lo que significa pasar una eternidad con Dios a su lado. Y por eso es que Él nos prepara y los problemas que pasamos aquí en la tierra y la enfermedad y la escasez y todos los problemas que tenemos que pasar son simplemente una preparación en tu carácter, en tu persona, en tu confianza, en tu dependencia con Dios, porque vamos a pasar con Él toda la eternidad. Y eso va a ser impresionante y va a ser increíble y va a ser fantástico y solamente vemos una probadita de aquí en la tierra de lo que va a ser nuestro tiempo con Dios allá en la eternidad. Pero fíjate, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es la manera en que podemos amar a nuestros enemigos. Mira, sin ese encuentro personal con Jesús, el decir ama a tu enemigo es algo ridículo, porque a un enemigo en realidad nuestro corazón, nuestro ser, nuestra carne no le quiere amar, nuestra carne lo odia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ha hecho sufrir. Hay gente que tú la ves y sientes que el estómago se te revuelca nomás de verlo y no es de amor. No son maripositas lo que se siente. Se necesita algo sobrenatural para poder amar a nuestros enemigos, para poder dejar de mentir, para poder dejar de robar. Se necesita un encuentro sobrenatural con Cristo Jesús.
Para poder dejar esos caminos torcidos, trastornados, se necesita un encuentro personal con Cristo Jesús. Necesitas que Dios salga algo nuevo en tu vida. Y por eso Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si abren su corazón, yo voy a entrar, voy a cenar con Él. Eso es lo que necesitamos que Jesús haga con nosotros el día de hoy. Ese encuentro como el que tenían sus discípulos con Él. Ese encuentro que era transformador, de la gente que se acercaba a Él. No había gente tibia con Jesús. Y por eso Él dice que Él detesta a esa gente. Porque la gente o lo amaba o lo odiaba. Y él prefiere gente fría y prefiere gente caliente a gente tibia, porque aquel que es tibio no tuvo una reacción correcta a su persona. Mira, si tú tienes un acercamiento con Cristo Jesús es para caer a sus pies y reconocerle como Rey y Señor de señores, o para rechazarlo completamente como le hicieron los fariseos y los demás religiosos, la mayoría de los religiosos de su tiempo, es gente que se perdió de una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que deben de haber quedado totalmente confundidos después de que sus enseñanzas no se detuvieron con su muerte. Que sus discípulos siguen, acuerdas que hasta los azotaron y los amenazaron, y ellos regresaron con gozo y dijeron, fuimos tenidos por dignos. Fíjate, fueron personas que ese encuentro con un Jesús resucitado los transformó totalmente, así como tú y yo necesitamos un encuentro con ese Jesús. Un encuentro con el Salvador, necesitamos recibir el Espíritu Santo, como recibieron estas personas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Solamente de esa manera puedes tener el poder para vivir este mundo caído, este mundo que que cada vez está más alejado de Dios, este mundo que cada vez quiere menos con Jesús, que cada vez promulgan leyes buscando cómo hacer que la vida cristiana sea más complicada, más difícil, que te quieren callar, te quieren silenciar. Mira, necesitas el poder de Dios en tu vida para así como esos discípulos no les importó. Esos discípulos no les importó siquiera que los azotaran. A los primeros cristianos ni siquiera les importó que los echaran a ruleones. Y hoy en día nos preocupa tanto que nos quieran multar. La verdad es que necesitamos un encuentro con Cristo Jesús, un encuentro transformador, renovador, porque mira, Jesús dijo que eran benditos aquellos que creían sin haberlo. Entonces, esa bendición es para ti, para mí. Esa bendición es para aquellos que no hemos estado en el aposento alto con Jesús de manera física, para aquellos que no lo vimos caminar hacia la cruz con nuestros propios ojos. Es una bendición para aquellos que no lo vimos desaparecer en el cielo y ascender al cielo, para aquellos que no comimos el pan y peces con él, para aquellos que no vimos sus manos perforadas por los clavos y su costado perforado. Él habló de una bendición que ninguno puede robar de ti, ni los demonios, y que nada te puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo bajo. No, no hay nada, ni el hambre. Fíjate, es una cosa que dice la Biblia. ¿Qué nos podrá separar de su amor? Nada, ni el hambre, ni la persecución. Son palabras tan profundas. ¿Y porque sabes por qué? Porque somos bendecidos y Jesús habló esa bendición sobre tu vida y sobre la mía. Somos bendecidos porque creemos sin haberlo físicamente, sin haberlo visto. Pero ¿sabes qué? Yo sí he sentido su presencia en mi corazón. Yo sí he sentido su presencia en esos momentos de necesidad, de enfermedad, de necesidad. Y si tú necesitas tener esa experiencia, cierra tus ojos y vamos a clamar y decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo creo en ti. Yo creo en que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y creo que resucitaste, que te levantaste de entre los muertos y por eso es que soy perdonado y acepto ese perdón. Y te pido que tú entres a mi vida y me hagas una persona diferente. Y yo voy a vivir esa vida plena, esa vida en bendición que tú has hablado. Porque yo recibo esa bendición en el nombre de Cristo Jesús y seré una nueva persona en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale like, compártelo
Y si quieres convivir con otras personas, quieres tener interacción con otras personas, en el ministerio de Cristo Jesús a través de nosotros, pues escríbete a un grupo de intercesión, ¿verdad? Vamos a orar por otros y dejar que Jesús transforme nuestras vidas, al mismo tiempo que oramos para que cambie las vidas de otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.